Hola, buenas. Vamos a empezar con la segunda parte de la UT3, gramáticas, y vamos a aprender a construir esquemas, que es una gramática que me permite, como los DTDs, validar archivos XML, pero se ve ampliada porque puede definir tipos de datos que iremos aprendiendo. Bueno, vamos a empezar, me voy a ir al tutorial de W3 Schools para empezar y nada más en la introducción ya aparece un ejemplo para ir tomando un contacto con los esquemas. Lo que voy a hacer va a ser copiarlo, voy a copiar y voy a ir a NetBeans. Voy a crear un proyecto nuevo de PHP y voy a ubicarlo en la carpeta. Voy a elegir esta misma, XML esquemas ejemplos, y voy a llamar al proyecto exactamente igual, XML esquema ejemplos. Bueno, ya no necesito nada más, con lo cual voy a terminar. Y lo que voy a hacer va a ser, voy a quitar porque justo tengo el ejemplo que voy a hacer ahora. Entonces lo que voy a hacer va a ser ver qué posibilidades tengo. Entonces ya me aparece que puedo, bueno, lo de siempre en la carpeta, y puedo crear un documento XML, y lo siguiente es lo que vamos a empezar, con lo que vamos a empezar a trabajar, que es un esquema de XML vacío. Bueno, ya me dice la propia palabra que realmente es XML, con lo cual respeta las estructuras, la estructura y la sintaxis de los archivos XML. Voy a elegir, le voy a llamar primer ejemplo. Observamos que su extensión es .xsd, indicándonos de que va a ser un archivo de esquemas. Y NetBeans ya identifica que queremos crear un archivo de esquemas y nos genera la identificación de que es un archivo XML, y luego una etiqueta raíz en la que podré incluir yo mis elementos de esquema que vamos a ir aprendiendo. Aparecen con una serie de atributos en verde que iremos viendo qué significan. La versión, bueno, algunos se intuye bastante bien, es una versión, es el espacio de nombres al que pertenecen todos los elementos que voy a incluir aquí dentro de estas dos etiquetas y que están cualificados o identificados. Bueno, esto la verdad es que se repite siempre y bueno, iremos viendo. Lo que voy a hacer va a ser quitarlo porque ya el ejemplo de NetBeans venía con la versión, voy a quitar ese espacio que normalmente da problemas, con la primera etiqueta igual, que ya puedo deciros que si os fijáis en este XS, lo que nos está diciendo es que todas las etiquetas que pertenecen a los esquemas van a ir con un XS delante. Normalmente suele ser o XS o XSI o XSD, lo habitual. Entonces ya observamos que aquí todas aparecen con el XSS por delante. Bueno, y luego hay una separación de una línea, que esto es arbitrario, es más que nada por identificar de manera visual que están entre las dos etiquetas. A mí me suele gustar darle al formato para que se produzca la indentación y además sea todavía más visual. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer ejercicio de esquemas en las que, bueno, iremos aprendiendo que ya tenemos un elemento que nos dice que es de tipo complejo y está compuesto por esta secuencia. Entonces podríamos ponerlo en un DTD. La diferencia está en que los elementos de esta secuencia, hasta ahora nosotros habíamos dicho que se componía de 4 elementos y no podíamos, bueno, podíamos decirle que era de tipo texto. Y aquí ya intuimos, bueno, estos 4 son de tipo string. Me dice, pero ya podríamos, y ya iremos aprendiendo que otros tipos que se llaman predefinidos podemos indicar en este punto. Bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí con NetBeans para generar un XML basado en este esquema. Bueno, ya me adelanto a decir que es un elemento con una secuencia y no indica en ningún momento, ya aprenderemos cómo las ocurrencias, no repeticiones, pues existe un atributo que se llama mass_occurs, donde podremos indicar pues lo que nos pasaba con los DTDs, con el asterisco y el más, que se podían repetir o ser opcionales. Bueno, en un principio, por aprovechar que estamos aquí, vamos a ir a generar un nuevo documento XML, le voy a llamar igual, primer ejemplo.
me fijo que la extensión es XML y en la siguiente ventana pues ya sabemos lo que es un documento bien formado. Muy importante, antes de que un documento sea válido con una gramática, con un DTD o con un archivo de esquemas, tiene que estar bien formado. Hay veces que puede ser que nos diga que no es válido y resulta que se nos ha escapado algún carácter que impida que esté bien formado, nos está diciendo que no es válido, por eso os recomendaba primero comprobar que está bien formado y luego que es válido. Bueno, pues ya aprendimos a generar documentos con restricciones de TD, pues ahora vamos a generar uno con restricciones de esquema. Vamos al siguiente, bueno, y aquí importante, me voy a parar un poco porque hay que darle a examinar. Entonces, para elegir uno, que en este caso pues solo tenemos uno en el proyecto, por archivo. Dentro de este proyecto que se encuentra en el origen de los archivos y si hubiera más de uno nos aparecería la oferta. Elegimos cuál es el que queremos. Queremos primer ejemplo.xsd, lo elegimos y ahora también tenemos que volver a elegir pulsando el botón. Entonces, bueno, aquí vemos que me aparece el elemento raíz, que es el único que hay, que es el elemento node, y luego el prefijo. Bueno, esto es importante para los espacios de nombre, que bueno, he preparado un ejercicio, es un concepto al mismo tiempo sencillo, pero luego a la hora de implementarlo es un poco complicado. Es un concepto sencillo porque en realidad se utiliza para identificar a todas aquellas etiquetas que forman parte de la misma familia. Y si hubiera dos etiquetas con el mismo nombre pero distinta familia, pues no pasa nada porque el prefijo las diferencia. Pero bueno, en principio ya hay tengo un ejercicio preparado y ya lo veremos. Le damos a siguiente. Bueno, aquí nos dice cuántos elementos repetidos queremos, pero bueno, yo ya me adelanto que por mucho que voy a probarlo, voy a ponerle 2, pero como en la gramática me dice que solamente hay uno, por mucho que le diga aquí, no va a poder. Lo voy a terminar y lo que observo es, bueno, voy a quitar los comentarios, que me dice que puedo modificar, y lo que voy a hacer es ponerlos de manera paralela para que pueda observar. Es un ejemplo cortito, pero se ve muy bien. Trabajar un poquito esto aunque el entorno desaparezca, pero bueno, ya lo tenemos. Bueno, voy a quitar igual ahora las líneas para que entre por completo el archivo. Y aquí tenemos un archivo, voy a guardar uno, los dos. Aquí tengo el archivo XML, veo la versión y la codificación, veo el elemento raíz en el cual aparecen una serie de atributos, en el cual me dice que todos los elementos que son de la instancia de XML tendrían que tener el prefijo XSI. No aparece ninguno más que el siguiente atributo en el que me dice que no tiene un espacio de nombres mi archivo XML, no que el esquema no tenga un espacio de nombres, que eso aparece en el otro archivo. Bueno, y muy importante, el igual y las comillas que aparecen aquí a continuación, donde se especifica el archivo donde se encuentra la gramática con la que se va a validar este archivo XML, que es primer ejemplo .xsd, que es el archivo que tenemos en la parte superior. Aparecen los elementos, tal y como hemos dicho, y también que, a pesar de que le hemos dicho que queríamos dos ocurrencias, pues gramática, y ya aprenderemos por qué, no lo permite, y con lo cual eso me ha dado. Tendría que poner aquí datos y ya tendría mi archivo. En este caso, como son textos, aunque esté vacío, si yo le digo que quiero comprobar, voy a guardarlo, que quiero comprobar y que quiero validar, como están vacíos y son string, no tendría ningún problema. Si otra cosa sería, que ya lo veremos también, si estos datos fueran numéricos, entonces esto ya vamos a probarlo, ¿por qué no? Para ver que podríamos tener aquí otro tipo de datos, lo guardamos, lo voy a comprobar, sintácticamente está bien, pero a la hora de validar me diría que un espacio no es un valor válido para este tipo de dato.
Bueno, yo creo que como entrada para ver qué es un archivo de esquemas es suficiente. Hasta luego.